Nos encontramos reunidos en la sala número 6 del Juzgado de Oralidad, con sede en Tamaulipas, con efecto de llevar a cabo la audiencia de vinculación a proceso y solicitud de medidas cautelares dentro de la causa penal 315-2014, misma que ha sido solicitada por el representante social, derivada de un hecho que la ley señala como delito, puesto que así se ha solicitado en el escrito, por lo cual se le cede el uso de la palabra a la Fiscalía para que se individualice. Licenciado Aarón Núñez Gutiérrez, agente del Ministerio Público con número de la PT 52787. La defensa. Sí, gracias, señoría. Licenciada Antonia Yelí Ramírez Elpizar, con número de cédula 4120-7349, expedida en favor por la Dirección General de Instituciones del Secretario de Administración Pública, la cual está obligada a recibir el Ministerio de Justicia, con domicilio en la Canal Nacional de Municipio, Colonia La Municipalidad de la Delegación de San Luis, y por el electrónico de Colima. Gracias, señoría. Licenciada Jessica Miranda, consejera de la Oficina de expedida en favor por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, debidamente inscrita en los estrados de este tribunal, con domicilio en calle de Ramírez número 46, Colonia Centro, Ciudad de México, sin mi correo electrónico por el. Habiendo reunido todos los elementos suficientes para llevar a cabo la audiencia de vinculación al proceso, doy por aperturada la misma. En este momento le cedo la voz a la Fiscalía para que manifieste su solicitud. Gracias, señoría. Solicito permiso para vincular a proceso al señor Sebastián Serrat Santana. Es en orden, manifiéstese. Esta Fiscalía considera que es necesario vincular a proceso al señor Sebastián Serrat Santana por el delito de homicidio culposo previamente establecidos y sancionados en los artículos 302, 307, 60 en su fracción primera, segunda del Código Penal Federal, en contra del señor Luis Javier Carrasco González, esposo de la hoy ofendida María de Jesús Parra González, los cuales el día 12 de julio de 2014 se encontraban a bordo de una embarcación deportiva identificada con número de matrícula MXH433, en compañía del señor Manuel Sánchez Caloca, los cuales estaban festejando la aprobación de un programa económico para dotar de computadoras a las escuelas de la comunidad. Por esta razón, solicitaron los servicios del imputado señor Sebastián para que les brindara un recorrido por la costa. Comieron y bebieron a bordo de dicha embarcación. Al caer la tarde, el señor Luis Javier solicitó al hoy imputado que se acercara a la costa para ver el atardecer, a lo que este respondió que no, porque en esa zona nunca se sabía. Tras la insistencia del señor Javier, el hoy imputado accedió, aún sabiendo los riesgos que esto representaba, ya que era una zona poco segura. Al llegar ahí, la embarcación se impactó con un banco de arena. El impacto fue tal que 2 de sus tripulantes cayeron por la borda al agua. Cabe señalar que en la declaración de la ofendida, la señora María de Jesús, queda explícitamente escrito que la embarcación iba a exceso de velocidad. Al darse cuenta de lo sucedido, el señor Sebastián intentó abandonar la nave, pero minutos más tarde arribó al lugar de los hechos una embarcación del puerto, llevándose consigo al imputado, a la señora María de Jesús y al amigo, el señor Manuel Sánchez Caloca, sin hallar rastro del señor Luis Javier. Horas más tarde se halló el cuerpo del señor Luis Javier sin vida. Cabe mencionar que el hoy imputado, el señor Sebastián, tenía amplios conocimientos en materia de navegación, así como una amplia experiencia laboral que lo respaldaba, lo cual pudo prever el incidente. Por tanto, debe de considerarse, su señoría, dar a trámite nuestra solicitud, ya que los años que el señor Sebastián llevaba como capitán de embarcaciones le era exigible prevenir dicho incidente. En tales condiciones, su señoría, es menester señalar que dicha solicitud
pueda tener un trámite, ya que con la aportación de los datos necesarios podemos probar la responsabilidad del imputado. Pues de no hacerlo así, se estaría privando del derecho que le asiste a la hoy ofendida la señora María de Jesús Carrasco. Esta fiscalía considera que tiene los elementos suficientes para probar que los hechos antes descritos son típicos, antijurídicos y culpables, por lo cual solicita que se vincule a proceso al señor Sebastián Serrat Santana. Es cuanto, su señoría. ¿La defensa desea manifestar algo? Sí, su señoría, solicito el uso de la voz para formular la oposición a la vinculación a proceso. Está en orden, manifiéstese. Gracias, su señoría. Señor juez, en vista de que es el momento procesal oportuno, esta defensa se opone a la vinculación a proceso del señor Sebastián Serrat Santana por el delito de homicidio culposo. Toda vez que, si bien es cierto, el día 12 de julio del presente año, el señor Sebastián Serrat Santana se tenía conduciendo dentro de la embarcación que horas más tarde sería el motivo del accidente, también es necesario esclarecer cómo fueron los hechos. Pues describiéndolos como en realidad fueron, su señoría se dará cuenta de que Sebastián Serrat Santana no es el responsable del delito que se le imputó. Siendo el día 12 de julio del presente año, como ya se señaló, el capitán Sebastián Serrat Santana se encontraba laborando en su horario habitual dentro del puerto de Tampico. Horas más tarde, recibió la orden directa de su jefe de brindar un servicio de tour marítimo a 2 hombres, entre ellos el occiso y una mujer, de nombre María de Jesús Parra González, la actual ofendida. Durante toda la mañana, su señoría, el recorrido se dio de forma completamente normal, sin ninguna queja por parte de los tripulantes respecto del trabajo del señor Sebastián. Ya por acabar el día, el señor Javier le solicitó al capitán Sebastián que realizara otro recorrido, pues su esposa deseaba ver el atardecer dentro del mar. El señor Sebastián le dijo al señor Javier que no era adecuado realizar un tour más, puesto que las condiciones climatológicas del lugar ya no eran tan óptimas para llevar a cabo dicho tour. El señor Javier amenazó una vez más al señor Sebastián, diciéndole que por el cargo público que ocupaban y por la amistad de negocios que tenía con su jefe, podía hacer que lo corrieran, sin que éste recibiera ni carta de indemnización, ni carta de recomendación, ni una indemnización adecuada. El señor Sebastián se sintió vulnerado, presionado. El señor Sebastián se sintió violentado, presionado y temeroso de perder su trabajo, que es el único sustento económico que tiene como jefe de familia. Le advirtió una vez más al señor Javier de los riesgos que se corrían. Este le volvió a insistir. En ese momento se sintió forzado de llevar a cabo ese tour. Ya dentro del mar se encontraba el capitán Sebastián al lado de la señora María de Jesús y el señor Javier junto con su amigo Manuel Sánchez Caloca en el borde de ese mismo. Al ser tan malas las condiciones del clima, que incluye marea alta y fuerte viento, además de que la luz ya no era tan óptima para ver si había algún peligro cerca, y también cabe incluir, su señoría, que en la carta náutica y en el plotter tampoco se incluían los previstos en estos peligros de los arenales, fue de un momento a otro, cuando estando el señor Sebastián conduciendo, la señora María de Jesús a su lado y estos dos en el borde del mismo, se impactaron con un arenal, lo que supuestamente provocó la caída del hoyo occiso. El señor Sebastián, al sentir el impacto, se precipitó a ir a ver qué era lo que había acontecido. La señora María de Jesús no paraba de gritarle, pegarle y rasguñarlo. Mientras tanto, él, como ética náutica, tenía la responsabilidad de rescatar a la señora que estaba dentro del barco, pues el olor, dicen, ya era muy notorio y el agua comenzaba a penetrar en él. El señor Sebastián comenzó a llenar la lancha de emergencias. Dicha lancha sirve para rescatar a los tripulantes de una embarcación en un accidente. En un momento a otro llegó el capitán del puerto a auxiliar al señor Sebastián en cuando este ya estaba dentro de la lancha náutica junto con la señora María de Jesús. El señor Sebastián coadyuvó de manera muy fuerte junto con el capitán para rescatar al amigo que había caído de nombre Manuel Sánchez Caloca y al occiso del señor Javier. Cabe salvar, señoría, y es muy necesario hacerlo notar, que durante todo el recorrido los tripulantes habían tomado de manera excesiva, tal y como lo señaló la propia ofendida en su entrevista ministerial que obra en la carpeta de investigación. Así pues, su señoría, tenemos que hacer también notar que dentro del historial penal, el señor Sebastián tiene un historial completamente limpio, sin ninguna queja dentro del ejercicio de su profesión, tampoco tiene ninguna adicción. La Fiscalía no reúne los datos de pruebas suficientes para vincular al proceso al señor Sebastián. Y como nuestra Carta Magna lo indica, y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, al que México forma parte de su artículo 14 también señala,
esta defensa hace valer el principio de presunción de inocencia, solicitándole a la Fiscalía que no vincula a proceso al señor Sebastián Serrat Santana por el delito de homicidio culposo. Es cuanto, señoría. En este momento cedo la voz a la Fiscalía para que se manifieste en torno a las medidas cautelares. Muchas gracias, su señoría. Esta Fiscalía requiere manifestarse en torno a las medidas cautelares a imponerse en contra del hoy imputado Sebastián Serrat Santana, ya que con fundamento en el artículo 155, fracción 14ª, 157, 165, 167 y 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta representación social considera como necesaria la imposición de la prisión preventiva por tratarse de hecho delictuoso de privación de la vida, considerando que el resto de las medidas cautelares no son suficientes para asegurar la comparecencia del hoy imputado en el presente juicio, ya que cabe mencionar que de acuerdo a la ofendida, en su declaración estipula que ya existía un antecedente de intento de huida el día que ocurrieron los hechos por parte del imputado, corriendo el riesgo también de que pudiese existir la sustracción por parte del imputado a la acción de la justicia y el impedimento de que se llevase a cabo el procedimiento respectivo. Ahora, en el mismo tenor, debemos tomar en cuenta la protección de la ofendida María de Jesús Parra González, así como de los testigos, de los cuales existe la posibilidad de que corran un riesgo inminente por parte del imputado al realizar actos que pudiesen poner en riesgo su integridad física o moral por amenazas, intimidación o cualquier otro acto, incluso aquellos que ponen en riesgo su vida. En su defecto, y de no considerar pertinentes las medidas cautelares anteriores, solicito imponga usted las siguientes como sustitutas. Como sustitutas: la suspensión temporal en el ejercicio de una determinada actividad personal o laboral, prevista en la fracción 11ª del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, prohibiendo al imputado el uso, navegación, manejo o incluso el asesoramiento a terceras personas de buques, yates, lanchas, barcos o cualquier otro medio de transporte marítimo, cuya motivación resulta evidente, ya que se trata de evitar a toda costa que pudiese ocasionar nuevamente, en razón de su negligencia en el desempeño de sus servicios como capitán, cuya motivación resulta evidente, ya que tratamos de evitar a toda costa que el imputado cause de nuevo perjuicios o agravios a terceras personas por la negligencia en el manejo de sus servicios como capitán marítimo. Segunda, exhibición de garantía económica, referida en el artículo 155, fracción 2ª del Código Nacional de Procedimientos Penales, motivo por el cual pido a usted, su señoría, fije el monto y el plazo en el cual deba presentarse esta garantía, pudiendo ser mediante depósito en efectivo, prenda, hipoteca o cualquier otra de sus modalidades previstas en el artículo 172 y 173 del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como en aquellos artículos relacionados del Código Civil Federal. Para este punto tomamos en cuenta que existe la posibilidad de sustracción por parte del imputado, así como de obstaculizar de cualquier manera posible el debido proceso. Debemos considerar que el imputado no ha dejado de recibir un sueldo en virtud de su trabajo desde hace 6 años en los diversos puertos como Ensenada, La Paz, cuestión que está relacionada con el siguiente punto,
a mencionar. El domicilio actual del hoy imputado Sebastián Serrat Santana se encuentra ubicado en calle 10 de Mayo número 5, Tampico, Tamaulipas, así como el de su familia, que se encuentra ubicado en la calle Revolución número 1231 en Boca del Río, Veracruz, las cuales se tratan de zonas residenciales de muy alto costo para habitar. De esto podemos desprender que el hoy imputado cuenta con una solidez económica suficiente para garantizar esta medida cautelar a la cual la hoy ofendida María de Jesús Parra González tiene derecho. Para concluir, es menester mencionar que esta Fiscalía considera como necesaria la imposición de las medidas cautelares previamente citadas bajo los principios de dispositividad, proporcionalidad, jurisdiccionalidad e instrumentalidad. Se solicita a este honorable tribunal que le considere los riesgos y peligros inminentes que pudiesen ocasionarse en la integridad física, moral y personal de tanto la ofendida como de los testigos, así como la obstaculización que pudiese ocasionar el imputado al no presentarse a juicio. Todo esto ocasionado por el hecho de no imponerse las medidas cautelares ya solicitadas. Gracias, señoría. Es cuanto. ¿Defensa desea alegar sobre las medidas cautelares? Sí, su señoría, solicito su permiso para proceder a formular la oposición a las medidas cautelares interpuestas por la Fiscalía. Está en orden, manifiéstese. Gracias, su señoría. Esta defensa se opone a la imposición de las medidas cautelares interpuestas por la Fiscalía, toda vez que la solicitud de prisión preventiva fundada en los numerales 153 y 154 y 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta defensa la consideramos excesiva, puesto que en el momento en el que sucedieron los hechos, el hoy imputado Sebastián Serrat Santana en ningún momento mostró indicios de quererse sustraer de la acción de la justicia, acto que se comprueba con la unidad de opinión de medidas cautelares del Estado de Tamaulipas que obra en la carpeta de investigación, misma que nos arroja como resultado la interpretación de riesgos bajos que son los que se deben considerar para la imposición de dichas medidas cautelares. Ahora, si bien es cierto la información que nos brinda la Fiscalía sobre el domicilio del hoy imputado Sebastián Serrat Santana, de que lleva 3 meses viviendo en el domicilio calle 10 de Mayo número 5, esto en Tampico, Tamaulipas, también es cierto que hay que aclarar unos puntos. Por ejemplo, que María Álvarez Robles, quien es la dueña del inmueble donde actualmente reside el hoy imputado Sebastián Serrat Santana, también es su cónyuge, motivo por el cual esta defensa considera que debe desestimarse dicha medida, puesto que el hoy imputado no goza de una buena solvencia económica como alude la Fiscalía. Es por eso que esta defensa solicita que sea desestimada dicha medida. Bien, ahora, la segunda medida que solicita la Fiscalía, que es la suspensión temporal la suspensión temporal en el ejercicio de una determinada actividad profesional o laboral. Esta defensa la considera excesiva e infundada, dado que el hoy imputado Sebastián Serrat Santana en ningún momento ha mostrado indicios de querer sustraerse de la justicia a lo largo de la investigación. También hay que mencionar que el hoy imputado goza de una buena reputación, es padre de familia, no goza de antecedentes penales. El delito por que se le juzga no es considerado por grave, por los motivos suficientes por los cuales esta defensa solicita
que sea desestimada dicha medida. Aparte de que la imponga, se estaría viendo afectado su solvencia económica y la imposibilitaría. Aparte de que él es el más interesado en que se esclarezcan los hechos. Pero de igual manera, mientras esto sucede, él necesita seguir trabajando. Y si usted accede a la imposición de dicha medida, esto imposibilitaría al imputado. Por lo cual, esta defensa solicita sea desestimada dicha medida. Finalmente, esta defensa considera viable la imposición de una medida, la cual sería que el hoy imputado asista periódicamente, cuantas veces sea requerido, y ante el juez que se le designe, para así dar su aseguramiento a que no va a sustraerse, dar aseguramiento al proceso. Y con esta medida, con aprobarse esta medida, no solamente se está teniendo la seguridad de que el hoy imputado va a continuar con el proceso sino también se le da la oportunidad de que siga trabajando, que siga generando un ingreso económico. Como mencionamos con anterioridad, él es jefe de familia, su cónyuge no trabaja, es el único sostén de su familia. Entonces, esta defensa considera que la imposición de esta medida cautelar sería la más viable para el manejo de este asunto. ¿Es cuánto, su señoría? Una vez escuchados los argumentos vertidos por las partes, decreto un receso de 5 minutos.